Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. En los últimos programas estuvimos considerando el verso 21. Éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Detrás de la pausa vamos a hacer un pequeño resumen para considerar finalmente en el programa malas obras. ¿A qué se refiere con este término malas obras? En controles, Laura Estrada, mi nombre Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Fue como un sueño hecho verdad. La esperanza comenzó a brillar cuando el Señor me habló. Me decía con su tierna voz: hijo, ya no sufras más. Soy Jesús, tu eterno Salvador, que siempre a tu lado está, que nunca te dejará. Te doy mi paz. Me enseñó que solamente en Dios el hombre puede descansar. Solo en Jesús tenemos libertad. Que busquemos su perdón y volvamos a empezar. Oh, vamos, hermano, levántate, que hoy el Señor te quiere hablar. Vamos, hermano, la vida es hoy. Cantemos juntos ahora, porque el Señor ya viene y Él ya nos dio la libertad. La libertad. Me decía que de ahora en más con su poder nos guiará, que tan solo debemos cantar, anunciando su verdad con amor, con humildad. Oh, vamos, hermano, levántate, que hoy el Señor te quiere hablar. Vamos, hermano, la vida es hoy. Cantemos juntos ahora. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos con esta doctrina de la reconciliación. El apóstol no ha terminado todavía el primer capítulo de su carta a Colosenses y ha introducido una cantidad increíble de doctrina. Para nosotros es todo una aventura el entrar dentro de estos versículos y dentro de la profundidad del original griego. Para ellos les llevó solamente unos 20 o 25 minutos leer la carta que se dirigía en forma personal a toda la congregación. Para ellos eran instrucciones directas, orientadoras, alentadoras, venían a socorrerlo en medio de tantas dudas. Para nosotros es un estudio complejo, porque el griego tiene esta cosa que hace con nuestro idioma de poder ofrecernos significados variados frente a una misma palabra. Una sola palabra en español se traduce, como vamos a ver en breve, de 4 maneras en el griego, y las 4 son cosas diferentes, aunque parecen estar relacionadas. Una es muy diferente a la otra. ¿Qué hemos visto en este versículo 21? Hemos visto nuestra condición, la condición antes de Cristo, antes de estar reconciliados o ser hechos cercanos, ser hechos amigos, haber sido saldada nuestra deuda. Antes de esto éramos extraños y enemigos. El concepto que definimos para extraño era alguien que no ha abierto su corazón, alguien que no se le conoce de verdad. Ese es un extraño. Usted puede pasar la vida con una persona y creer conocerla. Usted puede pasar la vida con una persona y pensar que sabe todo acerca de él o de ella. Sin embargo, si la persona no abrió el corazón, sigue siendo una perfecta extraña o extraño. Nuestro corazón lo hemos abierto al Dios maravilloso de gracia y de misericordia y de perdón. Nuestro corazón lo hemos abierto al Señor Jesucristo y hemos dejado de ser extraños. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido investigado, nuestro corazón ha sido alcanzado, revisado. Nuestro corazón se abre para la administración de lo espiritual y para las cosas de Dios. Y de hecho, eso hacemos cada vez que leemos la palabra. De hecho, eso hacemos cada vez que vamos a oración, cada vez que venimos y nos congregamos y nos exponemos a esta atmósfera espiritual. Exponemos nuestro corazón y nos abrimos al corazón de Dios. La Biblia nos definía antes como extraños, es decir, con personas que no se conocen. El Señor definió algo así parecido en el Evangelio cuando Él dijo: muchos profetizarán, echarán fuera demonios, harán milagros en mi nombre, pero yo le diré: no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y las obras que estaban haciendo eran malas? No, lo que pasaba o lo que ocurría, como vamos a ver en este programa, existen malas obras detrás de un extraño, detrás de alguien que no ha abierto el corazón a la voluntad de Dios. Un hombre, una mujer que no se abre a la administración de Dios es un extraño. Y puede hacer muchas cosas mecánicamente. Puede tener una gran religión. Puede ser una buena persona. Puede ser muy moralista. O puede seguir a rajatabla lo que dice la Escritura, en el sentido de mandamientos, ordenanzas, estatutos, reglas, cumplimientos, festividades, pactos. Pero si no ha abierto el corazón a Dios, sigue siendo un extraño. Nuestra pausa, ya volvemos para recordar el concepto de enemigos en vuestra mente. Estamos haciendo un pequeño repaso luego de algunos días que no hemos podido continuar con el estudio.
Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nuestra posición en Cristo es que hemos sido reconciliados. Cuando hablamos de este término y de esta doctrina paulina, hablamos acerca de cómo dos partes vuelven a conciliar, vuelven a unirse. Dios no cedió su estándar de justicia y de santidad. No hubo de parte de Dios el ceder a la demanda de justicia, pero sí hubo de parte de Dios el medio de salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, pagando, satisfaciendo la justicia de Dios Padre, porque cargó Él con todos nuestros pecados para poder llevarnos a hacer la paz con el Creador. Y este es el término reconciliación. El cambio que opera una parte para producir un cambio de actitud en la otra. No hubo un cambio de justicia, pero sí hubo un regalo, una gracia inmerecida, la persona del Hijo Jesucristo a favor de nosotros, para que pudiéramos acercarnos. No hay obras de la ley por cumplir. Es imposible los ritos y las ceremonias. Es imposible en los sacrificios de animales. Es imposible por medio de un acto de moralidad o de buenas obras que suplan o hacer un cambio por las malas obras. Nuestra naturaleza pecaminosa
siempre nos va a llevar a lo malo. Por eso la única provisión es por medio de lo que el Señor hizo a favor de nosotros. Y lo único que tenemos para presumir, si en alguna manera podemos presumir de eso, es la fe. Y la fe también es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que Dios, viendo nuestra injusticia y nuestra imposibilidad de salvación, nos regaló un medio de salvación único, el único medio, la cruz del Señor Jesucristo, y nos regaló también la fe para creer. También nos regaló el poder arrepentirnos, porque bien podría haber endurecido nuestro corazón también y no darnos oportunidad para alcanzar la salvación. Hemos sido reconciliados. Ahora, antes éramos extraños, corazones cerrados o corazones endurecidos, corazones no dejados ministrar por Dios. Y de hecho, estos son la característica principal que tienen los incrédulos. ¿Cuál es la característica de un hombre y de una mujer que no son creyentes? Bueno, básicamente esa. No se llega para ser ministrado por Dios. No quiere saber nada de las cosas de Dios. No abre su corazón para Dios. Es un extraño. Nosotros hemos dejado de ser extraños porque no solamente entregamos una vez y para siempre el corazón al Hijo de Dios y lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida, sino que también hemos dejado de ser extraños porque ha sido el punto inicial para una relación personal con Dios, con el Dios vivo y verdadero. Y con Él hablamos los días de nuestra vida, con Él nos intercambiamos conceptos y opiniones, con Él nos habla a través de la Biblia, nosotros le hablamos a través de la oración, mantenemos una comunión, dejamos de ser extraños. El otro término es enemigos en vuestra mente. El término enemigo es un término que definimos desde el griego como una palabra compleja. Esta palabra tiene que ver con estar afuera y la otra palabra es hacerse odioso. De manera que el concepto de enemigo es los que están afuera y que se hacen odiosos. Este es el término para enemigo. No tiene que ver con una cuestión de enemistad humana, como bien la entendemos, de enemigos por conceptos, por ideas, enemigos porque pretendemos la misma tierra, la misma oportunidad, enemigos por envidia o por egoísmo. El término enemigos que define acá el apóstol Pablo es: hemos salido fuera o estamos fuera del alcance o pretendemos estar fuera de las cosas de Dios y a la vez nos hemos hecho odiosos. Es decir, hemos provocado a ira, hemos provocado el enojo de Dios. Esto es lo que éramos naturalmente antes de Cristo. Y en el próximo bloque, en nuestro repaso, vamos a repasar los conceptos de mente que hemos visto, que son 4, solamente un concepto traducido acá como mente en nuestro español, es el que corresponde a Colosenses 1:21. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable
y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vamos con el término en mente, porque hemos hablado de que el apóstol Pablo usó el término estábamos afuera y haciéndonos odiosos en nuestra mente. El griego define la palabra mente de 4 maneras, y hay que tener presente esto al momento de interpretar un versículo, porque la misma palabra se traduce en una sola palabra de español, pero puede tratarse de 4 diferentes conceptos, al menos en el caso de mente para el original griego. Una de las palabras que aparece curiosamente como mente es el término nefros. La nefrología es la ciencia que utiliza el estudio del riñón como su órgano principal de estudio, porque nefros en griego significa riñón. Nosotros, como comentaba en unos programas, tenemos el famoso humorista argentino Carlitos Balá, quien tocándose la cabeza decía riñones, y uno desde pequeño se creó la impresión de que estaban los riñones en la cabeza. Él estaba mencionando el término nefros o el término riñón tomándose la cabeza cuando tenía que ir a la zona lumbar para hablar acerca de riñones o mostrar los riñones. Todo parecía una gran confusión. ¿Cómo este humorista diría riñones y se tocaría la mente? Bueno, porque metafóricamente este término nefros se utiliza para hablar acerca de la voluntad y de los afectos, de lo que voluntariamente ya se pensó. Este es el término nefros y a veces se traduce como mente. Aparece allá en Apocalipsis capítulo 2 versículo 23, cuando dice yo soy, dice el Señor, el que escudriña la mente. Pero en el griego es la palabra nefros. Escudriña los riñones.
Esto sería la traducción literal. Pero utilizando no una traducción literal, sino una traducción de sentido, el griego habla acerca de voluntad y de afecto. Los judíos conocían muy bien este término y debemos recordar que los judíos aducen que la mente y el alma están en la zona del estómago. Las sensaciones que se viven o se perciben a partir de los afectos, o de ya sea los afectos buenos o los afectos malos, siempre ha incidido físicamente o ha hecho su síntoma en el estómago. De allí que el judío pensaba que el alma y la mente, la voluntad, si ocupaban un lugar físico, tenía que ser en esa parte del cuerpo. Y específicamente en los riñones es donde ellos creían que estaba el asiento de la voluntad y de los afectos. Este es un término que aparece también en Salmos 7:9 y en Jeremías 11:20, 17:10 y 20:12 de Jeremías. Así que se consideraba que los sentimientos y las emociones tenían su asiento en los riñones. Y este es el término mente. Cuando Apocalipsis utiliza este término para mente, quiere decir que Dios está escudriñando la intención, la voluntad ya dispuesta, lo que ha pergeñado el ser humano dentro de sí y que lo está llevando a cabo. Pero esto no es el término mente, nefros, en nuestro pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 21. Vamos a noticia. En el regreso nos vamos a detener sobre el otro término que es fronema, otro término que se traduce en nuestro español como mente. Hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos en el estudio de los originales acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Analizamos el término mente porque para nosotros es una sola palabra y quizás tenemos una preconcepción de la misma, tenemos una preinterpretación de la misma, pero en el griego hay 4 términos diferentes para mente. Recién hablamos acerca de nefros, que quiere decir riñón, pero mente en el concepto metafórico, donde se podría traducir como la determinación voluntaria del individuo. Es decir, luego que hemos maquinado algo, luego que hemos pensado la cosa,
nos hemos determinado a algo, a una acción voluntaria. Esto es el término nefros que se utiliza para mente. Es decir, la conjugación de los pensamientos y que han tomado forma de un acto voluntario, pensado, meditado. El otro término para mente es el término fronema. Fronema es muy diferente, aunque parece que sea lo mismo que nefros en el significado. El término fronema es lo que uno tiene en mente. Es decir, no la determinación, sino en lo que uno ocupa la mente. Por ejemplo, usted tiene un gran problema económico y está todo el día pensando en cómo hacer para pagar las cuentas, está pensando en cómo cambiar el trabajo o pedir un aumento en el lugar donde hace su labor. Este es el término fronema. Es mente, pero tiene que ver con lo que hay en la mente, lo que ocupa la mente de una persona. Siempre que hablamos de fronema tenemos que hablar de ese pensamiento recurrente. Vio que hay muchas personas, muchos de nosotros tenemos como ya un pensamiento recurrente. Siempre abordamos el mismo tema. O siempre que hablamos con una determinada persona, sacamos una y otra vez el tema. Esto es fronema, un pensamiento recurrente. Aparece allá en Romanos capítulo 8, versículo 6, cuando dice el apóstol Pablo que el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, el pensamiento es siempre satisfacción de los apetitos sexuales, de los deseos de la carne, de la vanidad de los pensamientos, como lo hace el sistema y como lo hace el mundo, como lo hacen las personas que no tienen a Dios. Este es el término fronema para mente, es decir, lo que nos ocupa. Por eso el apóstol dice también allí en Romanos 8:7 que el ocuparse del Espíritu es vida, es decir, el pensar las cosas del Espíritu. El otro término que usamos para mente es el término nous. Ni nefros, ni fronema, ni nous, que vamos a ver ahora, aparece en Colosenses 1:21. Pero considero importante tener presente estos 4 conceptos de mente para no equivocarnos en la interpretación. El otro término que usamos, el tercer término para mente, es nous. Denota el asiento de la conciencia reflexiva. Denota las facultades de la percepción y la comprensión. Denota sentimiento, juicio y determinación. Es decir, cuando hablamos de nous en este sentido, es decir, hablamos de la capacidad innata en el ser humano para reflexionar, para percibir, para comprender, para hacer un juicio de valor y para determinarse. Quizás para nosotros nous sea en este término cuando hablamos a alguien y le decimos, pero caramba, no tenés mente, no tenés cabeza, no podés ponerle cabeza a esto que está pasando. Nous es el término que denota entonces la capacidad innata propia del ser humano para reflexionar, para percibir, para comprender, para hacer un juicio y una determinación de valor. Aparece en Lucas capítulo 24, verso 45, en Romanos 1, 28, en Primera de Corintios 4, 14, 15, en Efesios 4, 17, en Filipenses 4, 7, habla acerca de entendimiento o esta capacidad. Y también dice la Escritura, en uno de los pasajes que hemos pasado, y en lo que aparece este término nous, es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la capacidad reflexiva, la percepción espiritual, la comprensión, el sentimiento, el juicio, la determinación de valor.
Finalmente, vamos al término que sí aparece, y es el término dianoia, que es el término para mente que utiliza acá para decir que éramos enemigos en nuestra mente. Estábamos afuera, nos habíamos hecho odioso, y aquí dianoia tiene que ver con el pensamiento que define a una persona. La meditación y la reflexión que definen a una persona, y tiene que ver con el concepto moral, el impulso moral que lo mueve a una persona. Este es el término mente acá en Colosenses 1:21. Es decir, no hablamos de una capacidad, no hablamos de un pensamiento recurrente, no hablamos de una determinación ya voluntaria luego de haber pensado o elaborado, sino estamos hablando de lo que se define a un ser humano por su manera de pensar, es decir, sus reflexiones morales. Lo voy a poner más sencillo. El término dianoia tiene que ver con lo que es una persona internamente en su moral. ¿Qué es lo que le rige moralmente a una persona? Hoy vamos a hablar durante el día acerca de perversión, acerca de la perversión sexual, acerca del abuso, acerca de la violación. La dianoia de un pervertido es una moral desgastada. Es una moral que roza con lo inmoral, que ha cruzado el umbral de lo moral, que ya no tiene uso de razón moral. Ha perdido la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Bien, nosotros éramos esto, dice la Escritura. Estábamos afuera, éramos unos odiosos y teníamos una mente y una moral pervertida. Fuerte, ¿verdad? Pero con todo eso Dios nos ha reconciliado. Nuestra pausa, última pausa para hablar acerca de malas obras, estos términos en griego que nos van a definir lo que hacíamos o lo que en realidad producíamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mas tú a mí me das razón para vivir. Ahora siento que a mi lado tú estás. Muerto me reviviste por tu amor sin condición. Nunca podré pagar lo que has hecho en mí. Decidido estoy, viviré para servirte nada más. Y mis sueños te doy, pues tú los ves mejor. Sin problemas yo estoy, que el mundo de su gloria llene por siempre y siempre. Amén. Que el mundo de su gloria llene
Me cuidas y proteges, sí, eres un Dios de amor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vamos a hablar acerca de malas obras, pero rápidamente este va a ser un tema que nos vamos a detener mucho más en profundidad en el programa siguiente. Se define obra de 3 términos diferentes en el griego. Uno es el término ergón, de donde viene ergomai, que tiene que ver con el trabajar, con el obrar, el producir. Este es el término que se traduce acá en Colosenses. Pero hay interesantemente otros términos griegos para obra, y es el término energeia, de donde se traduce para nosotros energía. Pero ¿sabe lo terrible de esto? Que el término energía es en la escritura únicamente referido como la obra exclusiva del diablo, la obra de Satanás. Cuando la Biblia habla acerca de las obras de las tinieblas, habla del término energía o energeia en griego, que solamente se utiliza para hablar acerca de las obras espirituales, pero espirituales de maldad. Terrible que utilicemos el término energía a veces para decir energía positiva, porque sería desde el griego una contradicción en sí misma. Es una energía siempre mala, no puede haber energía positiva. Y por otro lado, el otro término para obra es el término poiesis, que significa acción, está relacionado con el hacer. Acá en el pasaje nuestro, Colosenses 1:21, aparece el término ergon, que es trabajo, la tarea, la obra. Ahora, tenga presente por un lado ese término, trabajo, obra, tarea. Y ahora vamos al término kakos, que es el término para malo. Se utiliza corrientemente o vulgarmente hoy en la Argentina para hablar acerca de una tribu urbana o chicos definidos de acuerdo a la manera de vestirse, o que tienen o mantienen una cultura. Pero el término kakos significa todo aquello que es de carácter malo, deslenable, en distinción siempre a lo malo, de influencia y efecto maligno. Este es el término kakos. Así que nuestras obras eran un trabajo indeseable, un trabajo con carácter maligno. Era malvado lo que hacíamos. Éramos aquellos que tenían una influencia mala y un efecto malo. Esto era lo que producíamos. Terminamos el programa de hoy revisando. Vamos a hablar un poquito más de malas obras en el programa siguiente. Por ahora, terminemos definiendo en los conceptos que hemos visto este versículo 21. A ustedes también, que antes erais con un corazón cerrado para con Dios, con un corazón endurecido y un corazón no trabajado por el Espíritu, a vosotros que en otro tiempo erais los que estaban afuera y los que se habían hecho odiosos, y especialmente de una moral corrupta y pervertida, a ustedes que en otro tiempo estaban haciendo obras con una influencia completamente maligna, con un efecto maligno, los ha reconciliado. Dígame si esto no es un acto de misericordia y de gracia de parte de Dios. ¿Usted saldría al rescate de una persona así? ¿Usted le daría una oportunidad a una persona maligna, endurecida en su corazón, con un propósito
pervertido, con una moral corrupta, ¿usted le daría oportunidad a alguien que todo el tiempo está haciendo cosas malas? Y no, yo no se la daría. Gracias a Dios que no soy Dios. Porque Dios sí lo hizo por nosotros. Y eso era lo que éramos nosotros. Pero Él nos ha reconciliado. En controles, Laura Estrada, mi nombre, Rubén Herrera. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.